Estimados alumnos, vamos a realizar el ejemplo del diagrama PER-CPM con el caso de las actividades para realizar un proyecto que será el realizar un torneo de tenis. Las actividades están en el lado izquierdo, denominadas del 1 al 10 con ID. La descripción va desde la negociación del local, contactar con los jugadores sembrados o los principales, hacer el plan de promoción, localizar a los oficiales o referees, enviar las invitaciones, firmar los contratos con los jugadores, comprar los insumos para el campeonato, negociar el catering, preparar la locación y finalmente realizar el torneo. A cada una de las actividades se le va a asignar una letra código de la red o del diagrama de redes, que vamos a comenzar a la letra A hasta la letra J. La secuencia de actividades necesarias está dado en la siguiente columna, que se llama predecesor. Por ejemplo, para la actividad A no hay ningún predecesor, al igual que para la actividad B. Pero para la actividad C, el predecesor es realizar la actividad 1, y la actividad 1 no es otra que la actividad A. Entonces yo necesito hacer primero la actividad A para poder realizar la actividad C. En la última columna tenemos la duración en días. La actividad A demora 2 días, la actividad B demora 8 días, la C 3 días y así sucesivamente hasta la última, que es la J, que demora 2 días. Como podemos ver, tenemos la descripción de actividades, los nodos, la secuencia a través de los predecesores y la duración en días que vamos a observar. Ese mismo cuadro lo he puesto en la parte superior izquierda de esta diapositiva para tenerlo siempre como referencia. Acordémonos de nuestra nomenclatura. ES y EF corresponden al inicio temprano y al final temprano de una secuencia de pasos, y LS y LF corresponden al inicio tardío y al fin tardío de la secuencia de pasos. Para poder representar mejor un diagrama PER-CPM, siempre es recomendable crear una actividad inicial que sea la actividad de inicio o start si queremos verlo en el libro en inglés. Inmediatamente tengo que identificar de mi cuadro superior izquierdo cuáles son las actividades que no tienen predecesores. Esas actividades serán las que darán inicio al diagrama de redes. Como vemos, las actividades que no tienen predecesores es la actividad A y la actividad B. Comencemos entonces poniendo la actividad A. En este punto, la actividad A le he puesto al costado la duración, que es el número 2, es el tiempo de duración previsto para la actividad A, que corresponde al cuadro que hemos estado viendo en la diapositiva anterior. Inmediatamente, la segunda actividad que no tiene predecesor es la actividad B, lo voy a poner en la parte inferior en paralelo y a la misma altura de la actividad A para tener una referencia clara. Seguidamente deberé planificar la actividad C, pero veo inmediatamente que tiene como predecesor a la actividad 1, que corresponde a la letra A. Entonces, en este caso, mi flecha partirá de A y terminará en el nodo de C. Siempre al costado de cada letra está apareciendo la cantidad de días que dura la actividad. Seguimos con la siguiente, que es la actividad D. Como vemos, la actividad D tiene como predecesora el número 3, que viene a ser la actividad C. Entonces, parte una línea de la actividad C y termina en lo que conozco como la actividad D. Seguidamente, vamos a ver la actividad E. Pero la actividad E también tiene como predecesor al C, entonces la línea o la flecha deberá partir de C y llegar hasta la actividad E. En este caso, la actividad E era una de las más altas en duración y tenía una duración de 10.
Ahora nos toca la F. Si vemos en la tabla superior izquierda, la F depende de dos actividades, la 2 y la 3, que justamente es la B y la C. Entonces, partiendo de C voy a tener mi línea CAF y la voy a completar con la línea que parte de B. Ahí tengo que el F depende de B y de C. Seguidamente tengo la actividad G, que depende de la actividad 4, que viene a ser la D. Entonces la flecha saldrá de D, como lo acabo de poner. Al final de la flecha tendré que poner a la actividad G. La siguiente es la actividad H, que tiene como predecesora a la 5 y a la 6, quiere decir a la E y a la F. Partirá de E una línea que concluirá en la H y complementaremos con la línea que parte de F y también va a concluir en H. Finalmente tenemos dos actividades restantes, la I y la J. Si partimos de la I, veremos que los predecesores de la I es la 5 y la 7. Es la actividad E y la actividad G. Entonces, partiendo de G y partiendo de E, tendré la actividad I. Y finalmente la J tiene que partir de la actividad 8 y 9, que es la actividad H y la actividad I de ambos partes, para lograr la actividad J. Entonces, en este punto, lo que tendremos ya es la secuencia de actividades y el mapa y la interacción que van a haber entre todas las actividades de mi cuadro. Ya he podido generar mi primer elemento de mi diagrama de redes, la secuencia y pasos a seguir y la interdependencia que tengo entre todas las actividades. Siguiente paso es calcular los tiempos. Entonces vamos a replicar este cuadro superior de las letras E, S, F, L, S y LF encima de cada actividad, con el objetivo después de poder rellenar los tiempos y poder generar ya una duración y finalmente calcular mi ruta crítica. Entonces comencemos a poner cada uno de ellos en secuencia. Comencemos, siempre debemos iniciar haciendo la secuencia completa de los inicios tempranos, o sea, los que comienzan con la letra E de early, los early start, los inicios tempranos y los inicios y los finales temprano. Vamos a generar, en este caso, la primera actividad que va a ser en el start o el inicio siempre va a ser 0, 0 y vamos a hacer lo que vendría a ser la letra A. Entonces, la letra A va a partir de 0 y como la duración de A es de 2 días, que lo veo de la misma letra, voy a ver que va a llegar la actividad A, va a ser de 0 a 2 días. Siguiendo la flecha me doy cuenta que sigue la actividad C. Para poder comenzar la C tengo que haber acabado A y va a durar 3 días. Entonces, partiendo del final de A, que es 2, más 3, el inicio va a ser 2 y el fin va a ser 5. Si sigo la flecha superior, sigue la actividad D, que viene de la actividad C, y la actividad C lo he acabado al quinto día. Entonces, la actividad D comenzará inmediatamente y demorará 2 días, acabará en el día 7. Y como estamos viendo cómo inicia y fin de las actividades más temprano posible. Seguimos con la siguiente actividad, en la línea superior es la G. Veo en la línea G que debe comenzar de la actividad anterior, que es D, que comienza en 7 días, más 4 debe irse hasta 11 días. Y aquí tengo el primer punto, la actividad I, que tiene dos predecesoras, la G y la E. Para yo poder determinar cuál es el tiempo adecuado, tendré que primero tener los tiempos de E. Si veo rápidamente, E proviene de la actividad C, que está acabando al quinto día, ¿no? Va de 2 a 5 y demora 10 días. Entonces la actividad
E comenzará el día 5, más 10, me iré hasta el día 15, que es lo que estoy observando en pantalla. La actividad I, que corresponde a la preparación de la locación, depende de la G y de la E. Tiene dos predecesores. Uno que acaba el día 15 y otro que acaba el día 11. A pesar del concepto de ser lo más temprano posible, yo no puedo asumir, repito, no puedo asumir que la actividad I va a comenzar en el día 11. ¿Por qué? Porque justamente la actividad I, si comenzara en el día 11, no daría tiempo a que se acabe la actividad E, que acaba en el día 15. Entonces, ¿cuál es la regla? Cuando voy de izquierda a derecha, siempre voy a iniciar el día más tarde de los predecesores. Como el día más tarde de los predecesores es el de E, arrancaré en el día 15, más 3 días de duración, acabaré el día 18. Y la última actividad, que es la J, depende de la I y de la H, pero la H a la vez depende del F, y el F a la vez depende del B y del C. Entonces tendré que construir lo que me falta de mi cadena causal o de mi cadena de actividades para poder llegar al J. Comencemos por B en este caso. B parte de 0 y demora 8 días. Lo estoy viendo en pantalla, de 0 a 8. Me voy a F. F comenzará en el día 8, más 4 me iré hasta 12. Y aquí ya me encuentro a punto de iniciar la actividad H. La actividad H no puede comenzar antes que acabe E o F. F acaba en el día 12 y E acaba en el día 15. Por ende, la actividad H comenzará en el día 15, más un día que demora su actividad acabará en el día 16. Finalmente, con esta lógica, tendré la actividad J, que depende de I y de H, y deberá comenzar lo más temprano posible dentro de los predecesores. Si el primero acaba en el 16 y el segundo en el 18, yo no puedo comenzar en el 16, tendré que comenzar en el 18 lo más rápido posible, más 2 días, 20. En este punto ya logré encontrar la duración del proyecto. La última actividad se va a concluir el día 20. Esta es la duración del proyecto, 20 días. Ahora vamos a ver cómo podemos construir ya la actividad de regreso, los inicios y finales tardíos. Para el inicio y el final tardío, vamos a partir del final hacia atrás. Yo ya sé que demora 20 días, entonces mi primer nodo va a ser el del J. Comenzará el día 20, menos 2 días de duración, será el día 18. La actividad I, entonces, deberá acabar el día 18 para la actividad J comenzar el día 18. Voy hacia atrás, construyo y veo que tengo, en este caso, la actividad I, que comienza la parte más tardía, debe concluir el día 18, entonces debe comenzar el 15. Si quiero irme hacia el lado de la E, necesito primero haber tenido el H. Como el H es predecesor de J y J debe comenzar lo más tardío en 18, H deberá acabar en 18, menos 1, 17. Y aquí observamos por primera vez una diferencia entre el inicio tardío y el inicio temprano. Si yo quiero iniciar lo más temprano posible H, comenzaré el día 15. Y si en cambio quiero comenzar el día más tarde posible H, comenzaré el día 17. De esta manera ya generé un delta o una holgura con el cual entre el día 15 o 17 que comience H no va a afectar el tiempo final del proyecto. Veamos ahora el E. El E debe de acabar el inicio de las actividades que le siguen. La letra I inicia el día 15
y la letra H inicia el día 17. No puedo iniciar después del 15 porque ya estaría llegando tarde. Entonces necesito que el final del E sea 15 menos 10 me va a dar 5. Seguidamente puedo comenzar a completar por la parte de arriba. El G depende nada más que del I y el I está acabando en el día, está iniciando en el día 15, el inicio tardío, entonces debe acabar en G en el día 15, menos 4 da 11. Voy hacia atrás, como D solo depende de G, debe acabar el día 11 menos 2, 9. Y otra vez me encuentro en el punto C, donde no solamente tengo en este caso dos actividades que van después de C, que es el D y el E, sino inclusive tengo una tercera que es el F. Para determinar el inicio y fin de F tardío, primero debo tener el dato, disculpen, para determinar el inicio y fin de C tardío, debo tener primero el dato de F. Si vemos F, debe de iniciar o debe de acabar el inicio más temprano de H, o más tardío de H. El inicio más tardío de H es 17. En consecuencia, F debe de acabar en el día 17. 17 menos 4 da 13 y ahí ya tengo los tres elementos que van a darme el valor de C. Por un lado, el fin más tardío de C puede ser 9, si es que tomo el dato de D. El fin más tardío de C puede ser 5, si tomo el dato de E. O puede ser 13, si tomo el dato de F. ¿Cuál pongo? El menor de los valores. En este caso sería 5. Entonces, C debe acabar el día 5 menos 3. Estaría iniciando lo más tarde posible el día 2. Continúo con esa ruta, veré que A debe acabar el día 2 lo más tarde e iniciar el día 0. Y finalmente el lado de B, que ya vimos que puede iniciarlo más tarde en 13, entonces quiere decir que en B debe acabarlo más tarde en 13, menos 8, 5. De esta manera llegamos al inicio donde voy a tener el 0, 0. Entonces ahora sí ya tengo mi diagrama completo, tanto de ida como de vuelta, donde vea que el inicio más temprano, ES, es diferente al inicio más tardío, LS, quiere decir los primeros valores de la izquierda de cada nodo son diferentes, ahí tengo una holgura. El entender que aquellos casos donde tengo una holgura quiere decir que si me retraso no se verá afectado el proyecto mientras esté dentro de esa holgura. Pero hay algunos que no tenían holgura. Esos que no tenían holgura se les denomina ruta crítica. ¿Por qué ruta crítica? Es la secuencia de actividades que no puede demorarse en un día porque va a afectar al proyecto. Eso se denomina ruta crítica. Determina la longitud del proyecto. ¿Cómo lo identifico? Aquellas actividades donde tanto el inicio temprano y el inicio tardío tienen el mismo valor. Si lo vemos en la siguiente diapositiva, he marcado de rojo todos aquellos elementos de la ruta que generan o que tienen esta característica. Aquellos que están marcados en negro, hay una diferencia entre el inicio temprano y el inicio tardío. Entonces, para efectos de ruta crítica, simplemente los elimino y me quedo con los componentes de la ruta crítica. Entonces, la ruta crítica va a ser los que están en rojo, que voy a hacer AC, de ahí me voy a E, de ahí a I y finalmente en J. Entonces, mi ruta crítica va a ser A, C, E, I y J. Esa va a ser mi ruta crítica cuya duración al proyecto es de 20 días. Si lo quiero ver en un diagrama de Gantt, veré solamente la parte de los inicios y fines tempranos, los ES y los EF. Voy a poder ver cada actividad de inicio y fin, marcando en resaltado
aquellas actividades que son parte de la ruta crítica. Y si veo las actividades tardías, lo que voy a ver es la misma ruta crítica, solo que van a cambiar los tiempos de inicio y fin. Entonces, de esta manera hemos podido ver cómo calcular la ruta crítica y la duración de un proyecto. Como último elemento de esta metodología, vamos a ver la parte del cálculo utilizando probabilidades. Como sabemos, cuando uno planifica, no necesariamente van a ocurrir las acciones tal cual ha sido planificado. Hay cierta incertidumbre. La incertidumbre normalmente se debe a ocurrencia de eventos que uno no puede manejar, como por ejemplo retrasos en los proveedores, cambios en los planes, una propia mala operación del proyecto, una mala planificación, etc. Dentro del concepto de proyectos existe una técnica muy conocida para la estimación de esos posibles eventos. La siguiente imagen representa lo que vendría a ser el tiempo de duración esperado de una actividad, donde normalmente todas las actividades nosotros las hemos planificado hasta este momento con un valor fijo. Hemos dicho la actividad dura 3 días, 5 días, 7 días, indistintamente de la probabilidad que pudiera ocurrir entre un evento y otro. A partir de ese punto ya vamos a trabajar con valores que pueden tener cierta distorsión con respecto al valor esperado. Normalmente, para poder estimar ese valor, vamos a trabajar con 3 datos por cada actividad. Es importante tener en consideración este punto. Son 3 datos por cada actividad. El primer dato va a corresponder a la duración optimista, llámese a la que menos tiempo puede darse. Cuando todo sea favorable, va a denominarse duración optimista. La segunda es la que tiene la nomenclatura letra M, que es la más probable, la que con mayor probabilidad de veces ocurre. Y finalmente, la que tiene la letra B, la pesimista, es aquella cuya duración de tiempo es la mayor de las anteriores y que ha ocurrido en muy pocas ocasiones. Normalmente se considera que ocurre con muy poca probabilidad, cercano al 1%. Entonces yo tengo 3 actividades. Para comenzar a planificar, voy a utilizar lo que voy a denominar duración esperada, que tiene la letra D. La fórmula de cálculo de la duración esperada es bastante sencilla. Es la optimista más la 4 veces la más probable más la pesimista entre 6. Esta fórmula de cálculo corresponde a lo que se conoce como una distribución beta, que finalmente es un juego de probabilidades y es la mejor forma, o la forma, llamémosle, más estándar de cálculo de posibilidades. A mí lo que me interesa es saber el tiempo esperado o la duración esperada para poder generar las duraciones de cada una de mis actividades. Pero como vemos que hay 3 valores, vamos a incluir también la variabilidad como una medición de la posibilidad de una duración de una actividad. La forma de representar esta variabilidad va a ser a través de la varianza. Acordémonos que la varianza es la representación de la distancia que existe de la media a cada punto elevado al cuadrado. Es una fórmula de dispersión. En este caso, la varianza se va a calcular de la siguiente manera. La duración pesimista menos la optimista entre 6, todo elevado al cuadrado. Entonces, la varianza me va a dar datos en función de valores cuadrados. Si queremos utilizar el mismo ejemplo de la duración de las actividades de un torneo de tenis, ahora le agregamos los datos de optimista como letra A
más probable como letra M y pesimista como letra B. Tengo toda la secuencia de actividades con todos sus datos. Para ello deberé calcular la letra D, que es la duración esperada y la varianza de cada una de las actividades. En este caso vamos a concentrarnos solamente en la ruta crítica. Repito, en este caso únicamente vamos a concentrarnos en la ruta crítica porque es algo que ya queremos o que ya tenemos como información y queremos estimar su variabilidad. Entonces encuentro los valores de duración esperada para la ruta crítica. Acordémonos que la ruta crítica es las letras o las actividades correspondientes a las letras A, C, E, I y J, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Si hago esto, voy a encontrar que la duración esperada de la ruta crítica son los mismos 20 días. Pero agrego un valor más, que es la varianza. La varianza de la ruta crítica, este sigma al cuadrado, va a ser la sumatoria de las varianzas. Ojo, solamente puedo sumar varianzas, nunca sumo desviaciones estándares. Va a ser la suma de las varianzas, y en este caso va a ser 188 entre 36, que va a ser equivalente a 5.2, es la varianza. ¿Para qué me sirve este dato? Para estimar probabilidades de duración del proyecto. Repito, este dato me sirve para estimar probabilidades. Veamos esa estimación de probabilidades por medio de un ejemplo. Tengo el siguiente caso del mismo torneo. Yo sé que la media demora 20 días y lo que quiero saber ahora es, se le ha encargado a una empresa que organiza el proyecto y se le ha estimado que va a pagar una multa si la duración del proyecto, en vez de durar 20 días, demora 24 o más. O sea, la empresa pagará una multa si la duración demora más de 24 días. Si lo llevo como una curva normal, voy a encontrar de que debo hallar la probabilidad con la cual me debe pagar una multa va a ser igual a la probabilidad que la duración del proyecto sea mayor a 24, representado en este caso por el área churada a la mano derecha del número 24. Como recordamos, para yo estimar áreas de una curva normal, primero tengo que sacar el valor del z estándar. Acordémonos que el z estándar es igual a una fórmula donde es el valor x menos la media sobre el sigma. Se encuentra en la parte derecha intermedia de la diapositiva. El z estándar en este caso será 24, que es el valor x, menos 20, que es la media, que ya saqué la duración del proyecto, entre la versión estándar, que será la raíz de 5.2. Acordémonos que el 5.2 era el valor de la varianza, lo cual era la desviación estándar al cuadrado. Por eso en este caso le saco la raíz. Ese valor z me va a dar un valor de 1.75. El valor de 1.75, si yo voy a una tabla, va a equivaler aproximadamente al 96% del área, lo cual quiere decir que fuera del área solamente me queda el 4%. Acordémonos que las tablas normal estándar me permiten buscar el valor de 1.75 y me va a dar como resultado dentro de la tabla el porcentaje de área que cubre. En este caso, el porcentaje de área que cubre que me debe salir de 1.75 es aproximadamente 96%. Entonces, de esta manera, podré concluir que la probabilidad de que me pague la multa será el complemento del 96%, que vendría a ser 4%. Entonces, con este ejemplo hemos podido revisar cómo con un proyecto sencillo, primero partimos haciendo la secuencia, luego los nodos, calculando los tiempos de inicio más temprano,
regresando con los tiempos de inicio más tardío y finalmente calculando probabilidades de diferentes ejercicios que yo pueda encontrar. Les pido por favor que este punto revise la lectura base del libro de Fixemont que está en el sílabo, así como los ejercicios que se van a plasmar en este capítulo. Gracias.